Estamos grabando. Que quede constancia. Bueno, buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra tercera, creo, clase del libro de Daniel. Vamos a comenzar orando. ¿Les parece que el Señor nos bendiga, nos guíe en este día? Y saludamos también a nuestros hermanos asincrónicos. El Padre les guarde ahí en, en donde estén viendo la transmisión. Oramos. Señor papá, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar acá, papá, aprender de ti, Señor, y poder estar juntos, Señor, reunidos. Señor, bendice esta clase, Señor, que podamos tener nuestra mente, Señor, abierta, papá, para poder aprender más de ti, Señor, y también nuestro corazón dispuesto. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y a quienes también, papá, están viendo esta clase, Señor, en video, Señor, asincrónico. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias al Señor. Y tenemos una presentación hoy día, ¿no es cierto?, acerca de contexto. Yo igual tengo varias cosas ahí, así que preferiría que si quieren empezar ustedes, ¿sí? Para que nos... Sí, lo vi, lo ponemos desde acá entonces. Ya. Ah, la barbarita, aquí está. Ah, pero tengo que presentarlo, o sea, proyectarlo también acá. Esperen. Bien, acá. Ah, ¿cómo se pone? ¿Así? No, no, todo nomás, ya. Sí. Creo, supongo que está saliendo así. Ya, ahora sí, chicas, así el micrófono para que se escuche. Si lo ponen ahí no se escucha nada. Ya, no, no en el ombligo. Ya, que no sé quién empieza, pero... Espero que se siente nomás. ¿Se va a aceptar? Sí. Ah, ya, bueno. Yo empiezo. Ah, ok, que nos veamos. Ah, ya entiendo. Me Entiendo. imagino. Sí, ahí nos vamos. Sí, pero... Tiene que dar la ronda. Ahí sí. Ahí sí. Empieza. Bien. Buenos días, chicos. Buenos días, profesora. Hoy día le vamos a presentar lo que es el contexto histórico de Daniel. Nos vamos a situar en unos mapas para que podamos entender todas las clases que vienen ahora acerca de la historia y todo lo que estaba pasando en ese momento. Se avanza sola. No, no está la otra, pero no importa. Bien, aquí está un mapa, es más o menos lo que explicó ya la profesora. Es para que nos ubiquemos más o menos dónde estaba Babilonia. Estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Y para que nos centremos más o menos, eso ahora es Irak. Eso es la posición del mapa. Dale, Emma. ¿No? ¿Se la avanza aquí, no? Bien, en todo este periodo del Imperio Babilónico hubieron muchos reyes, pero no podemos mencionarlos todos, sino que quise seleccionar a nuestra percepción los más importantes. Este imperio surgió hace muchos años, en el 1793 antes de Cristo. No vamos a ahondar en esa fecha porque es muy antes, pero sí, a Hammurabi vamos a destacar las cosas importantes de este rey que fue uno de los primeros gobernantes. Bien, bueno, en este periodo hubo mucha abundancia en todo sentido porque él hizo muchas cosas buenas en pro de esta tierra. Una de las cosas más importantes y por lo que más se recuerda es que formó el Código Hammurabi, que vendría siendo como una de las primeras leyes, ¿ya? Después tenemos a Nabopolassar, perdón, también conocido como Nabucodonosor I. Yo en varios escritos vi que también se le ponía como Nabopolassar, que fue del 620 antes de Cristo al 605. Él fue el padre de Nabucodonosor II, que es como el más conocido, y fue el fundador del imperio neobabilónico. Se rebeló en contra de Asiria y destruyó los medios babilónicos y saquearon la capital de Asiria. Esa fue una de
de las cosas más importantes que él hizo. Y después nos vamos con Nabucodonosor II. Él reinó entre el año 604 y el 562. Y si puedes avanzar, en este reinado donde más vamos a ahondar en cuanto a información, porque es uno de los más importantes. Y también donde está Daniel, por eso es tan importante. Bien, como primera cosa, fue quien retomó la soberanía nativa después de distintos gobiernos asirios, o sea, distintos gobiernos extranjeros como lo fue el asirio. En segundo lugar, Nabucodonosor II derrotó a Egipto y distintos imperios como lo fue Siria, Fenicia, Palestina y otros más. Capturó a Jerusalén dando inicio al cautiverio babilónico. Esta es una de las cosas más importantes y voy a repartirles unos stickers que hemos preparado para que ustedes también se puedan repartir ahí entre ellos. Para que puedan ubicarse más o menos en la etapa en la que estamos hablando, porque de esta etapa es donde está también Daniel, bueno, y donde van a ahondar más mis compañeras. En el 586 a.C. destruyó el templo de Salomón, provocando la segunda deportación eh, masiva de Judá, donde también aparece Daniel y sus tres amigos. Y por último, todas estas conquistas aseguraron rutas comerciales. Es decir, en este periodo también fue un periodo de abundancia donde se conocieron murallas y la ciudad, bueno, si ustedes buscan en Google, siempre van a ver una ciudad muy poblada, muy llena de muros, con mucha abundancia. Donde también fue conocida esa puerta, la que ustedes ven ahí, que daba a entender como que se imponían frente a los otros imperios. Esta muralla estaba grabada con vidrios e imágenes de su dios. También Bárbara va a hablar de ese tema. Avance nomás. Para dar contexto, el sistema político era una monarquía. Los babilonios usaban una estrategia para controlar a los pueblos, donde usaban la deportación de personas de élite, es decir, de linaje. Bien, esto tenía dos objetivos. Lo primero, evitar rebeliones de otros imperios y aprovechar el talento de otros pueblos conquistados, es decir, lo usaban a favor suyo a estas personas. La deportación contaba en lo siguiente. Primero, maltrato de los reinos, desarraigo de las personas de su lugar con el objetivo de perder la identidad cultural. Esta es una de las cosas más importantes porque finalmente vamos a ver en el libro de Daniel y también en Jeremías que Dios llamó a través de Jeremías a buscar el bien para Babilonia, pese a que lo estaban deportando. Por eso habían tres maneras como de vivir de los judíos, o tres maneras en las que ellos podían tomar esto que estaba pasando. Lo primero es estar en contra del Dios de Babilonia, como rebelarse, es decir, por más que a mí me tomen como preso o tomen en cautiverio, yo no me voy a hacer igual a ellos. La segunda, o adoptar sus tradiciones. La segunda es hacer el bien, que finalmente a lo que llamó Dios a través de Jeremías. No corromperse ni adoptar los dioses ni las costumbres de ellos. Y la tercera es adoptar la vida de los babilónicos. Finalmente, corromperse. Dale, hermano. Para poder entender el contexto histórico, primero debemos comprender lo que pasaba en Judá antes de los 70 años de exilio. Bueno, no, luego del reinado de David y Salomón, el pueblo de Israel se vio dividido en dos, quedando el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte siendo Israel y el reino del sur siendo Judá. En el año 721 a.C., llegan los asirios, ¿no es cierto?, a Israel, el reino del norte, y se sitúan ahí, quedando solamente Judá, llamado el pueblo de Dios. A pesar de esto, ¿no es cierto?, de quedar como con ese nombre, Judá comienza a alejarse de Dios y los reyes comienzan a permitir idolatría e injusticia social. Muchos de los profetas que eran en ese tiempo les advirtieron sobre el comportamiento que estaban teniendo. A pesar de esto, el pueblo no estaba escuchando. Uno de los profetas que les dijo, que les advirtió fue Jeremías, ¿no es cierto?, el cual les anunció los 70 años de exilio. Mientras esto ocurría, se comenzaba a levantar el imperio babilónico, que estaba a cargo de Nabucodonosor II. ¿Qué pasa cuando Babilonia conquistaba un territorio?
Cuando Babilonia conquistaba un territorio no solamente era geográficamente, sino que también se apoderaban trataban de imponer su cultura a las personas a las que ellos tomaban. Y parte de las personas que ellos seleccionaban casi siempre eran solamente jóvenes. Eran jóvenes de familias influyentes o nobles. Esto con tal de poder enseñarles, ¿no es cierto?, sobre su cultura y que ellos pudieran servir en el imperio en la parte de administración. Uno de esos jóvenes fue Daniel y sus amigos. Entonces, ¿cómo debían de ser estos jóvenes para ser elegibles? Tenían que ser de buen aspecto físico, o sea, no tener nada notablemente físico que ellos dijeran, no, no se puede. Debían ser sabios, ¿no es cierto? Debían ser, tenían que ser como aptos para poder aprender, porque se necesitaba mucho para entrar a la administración. Parte de los que ellos le enseñaron, ¿no es cierto?, en Babilonia fue la lengua caldea, la literatura babilónica, ciencias y administración. Parte de como de la cultura que se le intentó imponer a ellos fue el cambio de nombres también, porque estaba muy ligado a lo religioso. Porque para muchos de los nombres que ellos tenían en Babilonia eran por los dioses que ellos tenían. Entonces Daniel pasó a ser Belsasar, si no me equivoco, Ananías pasó a ser Sadrach, Misael pasó a ser Mesac y Azarías pasó a ser Abednego. La ciudad babilónica. Se dice que esta ciudad fue una de las más grandes y poderosas, ¿no es cierto?, que hubo en ese tiempo, considerado también el centro político, económico y religioso. Esta estaba ubicada cerca del río Éufrates y se distinguía y Y mientras Nabucodonosor II estuvo, ¿no es cierto? Podemos ver que la ciudad como que surgió y estuvo en su máximo apogeo. O sea, las construcciones, el centro de estudios también, los jóvenes, todo lo que llegaba ahí era como lo máximo, se multiplicaba. Parte de las materias, ¿no es cierto?, que se enseñaban en la ciudad, como dije anteriormente, un centro de estudios, era la astronomía, la matemática, la literatura y las leyes. Se puede decir que la ciudad también tenía como muchos templos y palacios que la distinguían de otras ciudades, que era como muy imponente, como dijeron mis compañeras, ¿no es cierto? Y la más destacada que encontré fue la Puerta de Ishtar, que es como la más conocida. Dentro de todo esto también podemos destacar que la ciudad era rica en comercio y muy organizada. Algo que no está aquí también era que parte de cómo llegaba tanta gente y tantos jóvenes, ¿no es cierto?, que se les enseñaba de nuevo, había mucha multiculturalidad. Entonces era mucho personas de aquí, personas de allá, y así. ¿Me puedes cambiar tu- Eso. Ya. Posteriormente vamos a hablar entonces con el contexto sociocultural de Babilonia. Dentro de esto sí presentaban una muy buena educación, ya que practicaban lo que eran las ciencias, y como para ellos era muy importante, no solo como para el rey, sino que aquellos quienes iban a ayudar o quienes iban a servir al rey. En este caso sería como Daniel y sus amigos. Dentro de esto también estaba la lengua arameo, que era se le denomina como lengua franca, ¿ya? Porque era como la lengua que servía de comunicación para todas las personas que estaban en ese lugar, ya sea que vinieran de otros imperios o en este caso los judíos. Por eso algo que destacar es que el libro de Daniel, dentro de sus escrituras, hay secciones escritas en hebreo y en arameo, más que nada por el contexto sociocultural que estaba viviendo Daniel en ese momento. Entonces le servía tanto para los asirios como los neobabilónicos y como persas. Y dentro de su sistema político era una monarquía absoluta teocrática, es decir, el rey era lo mejor de todo. Dentro de eso después venía el grupo dirigente, que eran los sacerdotes, y en este caso eran aquellos que practicaban la hechicería, todo lo relacionado a sus dioses, porque para ello era importante ser dirigido por sus dioses.
Entonces, ellos eran como quien le decían, si bien el rey decidía todo, los hechiceros y la gente que eran los grupos dirigentes le decían, no, esto tienes que hacerlo así por el Dios tanto, etcétera, etcétera. Para continuar, vamos con la religión babilónica. Como estábamos comentando con mis compañeras, era una religión politeísta, es decir, componían con muchos dioses. Dentro de los más importantes o los más destacados está Marduk, que era el dios supremo de Babilonia, está Ishtar, reina del cielo y de la fertilidad, y Aku, dios de la luna, Nabu o Nego, que era el dios de la sabiduría, escritura y la vegetación. Dentro de esto, como les comentaba, eh, la religión estaba muy asociada al poder político, por lo tanto, para el rey era muy importante que llevara la religión en sí. De hecho, ellos decían que eran los dioses quienes decidían quién iba a ser rey para ese imperio. Por lo tanto, si lo vemos de esa manera, para Daniel y sus amigos era algo muy difícil de combatir. Es como si nosotros nos fuéramos a un país islámico, donde realmente sí o sí uno tiene que hacer lo que ellos piden. Es lo mismo que pasaba con Daniel. Era tan difícil mantenerse apartado de la corrupción porque era impuesto, no era libre, no era como, por ejemplo, Chile, que hay múltiples culturas y como que todo se acepta. Pero durante ese periodo, como era tan importante tanto para el poder político, para la sociedad en sí, sí o sí, para él y sus amigos iba a ser algo muy difícil de combatir. Eso. Y dentro de la cronología del tiempo, entonces, las fechas más importantes que dejamos durante el periodo que vivió Daniel y todo lo que realizó, empezamos desde el 626 a.C. con el inicio del Imperio Babilónico, luego el 612 a.C., donde Nínive, la capital de Asiria, cae ante los babilonios y persas, y ya posteriormente, en el 650 a.C., Daniel es llevado al exilio con muchos hacia Babilonia, ya aquí sería como entre la primera deportación, y en 586 a.C. está la destrucción de Jerusalén, Judá, el reino de Sur, donde cae ante Babilonia, donde fue destruida tanto Jerusalén como su templo. Y finalmente en 539 a.C. está la caída de Babilonia por el imperio persa, y donde los persas o sea, por el imperio persa, quien en ese momento estaba a cargo Sirio, Sirio segundo, y quien le da como la oportunidad al pueblo de Israel como volver a su tierra. Y bueno, dentro de las conclusiones de nuestro trabajo, la verdad, creo que sí es demasiado importante entender el contexto histórico, cultural, porque uno va entendiendo más por qué el Señor le hablaba de tal manera a Daniel o a los profetas, porque uno decía, wow, Daniel. Quizás uno podría decir, ya, Daniel es valiente, pero quizás no tanto, pero entendiendo el contexto de que es algo que se impone, va como con fuerza, uno podría decir, es muy valiente porque estamos hablando de que si no lo hacía, lo podían matar. Y aún así, él decidió seguir a su Dios y lo respaldó en todo momento, ¿cierto? Dentro de la historia. Y eso también creo que es muy aplicable para nuestras vidas. Es decir, quizás las cosas pueden ser muy difíciles o políticamente quizás van a haber cosas que cada vez nos van a hacer retroceder más, tanto nos van a limitar, pero no es como para nosotros una limitancia, si al final el Señor vive con nosotros y Él se va a encargar de todo, ya sea lo que estemos viviendo, lo que estén viendo los países, eh, así como Dios respaldó a Daniel, porque a nosotros no lo podría hacer, a nosotros también. Eso, muchas gracias por su atención. Oye, qué modernidad, ¿cómo hicieron esto? ¿Qué nivel?
Esto sí que me... ¿Qué? Mira qué nivel, está hermoso, me encantó. A ver, espérenme. Contratados, realmente. A ver, acá, para que nuestros hermanos asincrónicos también lo puedan ver. Es el torpedo perfecto para las clases de profetas e historia bíblica. Bueno, súper, súper bien. Me encanta cómo podemos mirar la historia y, como decía Barbarita al final, ¿no es cierto? Entender más ampliamente cómo eh, lo que se dice en la escritura tiene un impacto, ¿no es cierto? Las palabras, el contexto nos enseñan más profundamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Hablando de contexto, em, me imagino que ya todos estamos un poquito más ubicados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿En dónde estamos? Estamos bueno, hay dos reinos, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Hay dos reinos en Judá antes de la caída, ¿sí? Está el reino del norte que se llamaba Israel con su capital, Samaria. Y el reino del sur, que a esta altura ya se fue porque ya los asirios, el imperio anterior, que había caído en el 722, ya se había llevado, ¿no es cierto?, a todos los cautivos de Israel y Samaria ya no existía, Israel como reino ya no existía y todo lo que estaba ahí era dominado, ¿no es cierto?, por los asirios. Hasta el 612 que vinieron los babilonios, ¿no es cierto?, y conquistaron lo que los asirios habían dejado, ¿no es cierto? Y bueno, ahí pasaron varias cosas porque los últimos reyes de Judá, tenemos a uno de los últimos reyes de Judá, el último bueno. ¿Cuál es el último rey bueno de Judá? Josías. Josías es el último rey bueno de Judá. Él gobierna de una manera santa, ¿no es cierto? Él intenta reformar al pueblo, pero lamentablemente no funciona mucho esto porque es más externo, el pueblo ya no asume esto internamente. Y él se va a una batalla. Nadie entiende en realidad por qué se fue a pelear a Carquemis, pero en fin, Necao finalmente, eh, el faraón egipcio, lo mata. Cuando Necao vuelve, porque Josías había fallecido, ¿no es cierto? Y habían puesto a su hijo Joacás en el trono, ¿sí? Y cuando, ¿no es cierto?, Necao vuelve, se lleva a Joacás, este gobernó 3 meses, y se lo llevó a Egipto deportado. Entonces podríamos decir, bueno, no es una deportación a Babilonia, pero ahí se fue un rey. Eran tributarios. Entonces, ¿cómo? Cuando vino Babilonia, no les convenía que esta persona estuviera, ellos pusieron a un nuevo rey, ¿no es cierto? Entonces está Josías, Joacás, Joacim, ¿no es cierto? Los días de Joacim. Y así empieza el libro de Daniel, ¿no es cierto? Em, ¿Ah? Ah, ok, y entonces acá tenemos el reino del sur, gobernado en este entonces, lo que estábamos hablando recién, por Josías. ¿Cómo se llama el reino del sur? Judá, ¿no es cierto? ¿Y su capital? Jerusalén, muy conocido, ¿no es cierto? Em, Aquí, ¿qué hay en una cosa muy importante, muy, muy importante, que está construida en Jerusalén. ¿El templo? El templo, lo sabíamos, muy bien. El templo. ¿Por qué es muy importante que exista o qué relación tiene el estar en la tierra con el estar en el templo? No entiendo. ¿Qué relación tiene la tierra con el templo? O sea, la tierra de Israel con el templo. ¿Por qué? Estoy pensando en que van a ser deportados, ya no van a tener templo. ¿Alguna idea? Porque ahí se supone que estaba la presencia de Dios. O sea, Dios habitaba en el templo. Dios habita en el templo, porque está en la tierra, ¿no es cierto? En la tierra de Israel. Entonces, este es un concepto muy, muy importante cuando vemos también contexto histórico, ¿no es cierto? Me encantó, muchas gracias por todo el paseo histórico que nos dimos. Entre paréntesis, mencionar que hay un imperio viejo, así muy antiguo, ¿no es cierto?, de Babilonia, y después nosotros estamos en el nuevo, ¿no? Nuevo imperio babilónico, ¿no es cierto? Que es un resurgimiento del anterior, pero que tiene totalmente nuevas características, ¿no es cierto? Y en este contexto, entonces, van los
babilonios y invaden Judá. Y obviamente aquí lo que empiezan a hacer es esta serie de deportaciones que son una cosa terrible que, ¿no es cierto?, nos explicaban las compañeras. Lo que intentan hacer es desarraigar totalmente a las personas de su pueblo, de su identidad, de un posible rearme, ¿no es cierto?, para combatir. Entonces, además, lo primero que se llevan, ¿qué es? Lo mejorcito, ¿no es cierto? Entonces se llevan a los personajes más, a los dignatarios, a las personas de linaje real, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto pasó en qué año? Cuando vino, bueno, van tres deportaciones, pero la primera pasa en el 606, 605, 606, según las aproximaciones, ¿no es cierto? Y aquí se nos va entonces Daniel y todos sus amigos. Pero hay una deportación más adelante que esto por contexto solamente lo vamos a mencionar, que es en el 597. Y aquí se va un personaje importante. 96 estaba ahí en el torpedo, pues. ¿Ve? Lo tiene. Eh, y aquí se va otro personaje importante bíblico, Ezequiel, ¿no es cierto? Y finalmente después viene la tercera deportación en el 586 o 87. Ahí depende de la... A ver, espérenme un cachito. Acá está. 597. Vamos a ponerlo acá mejor porque si no se nos va a ir la onda. A ver. No, no está funcionando esto. Tener a alguien que sepa leer y escribir bien era igual de claro que tener a un soldado altamente capacitado. Sí, Eran igual de nuevo, contexto, porque no entendí. Que en ese tiempo tener a alguien que sepa leer y escribir y sepa ciertas cosas sobre ciencia era igual de caro de producir que un soldado de los que usaban carruajes, de ese tipo de cosas. Entonces, hay motivos económicos también del por qué se llevan primero a la gente de la élite y también porque son los que son capaces de rearmar algo si es que los dejan ahí. Y también por eso mismo la idea es como lavarles el cerebro y sacarlos de su cultura porque no pueden rebelarse si se adaptan a la cultura de ellos. Muchas gracias. Exacto, excelentes conclusiones. Muy bien. Y vamos a ir linkeando algunas cosas, ¿no? Mientras vamos hablando, ¿no es cierto? Como esto. Y a ver, ¿en qué estamos? Ya se me fue la onda. Acá, sí. Haciendo un resumen, ¿no es cierto? Estábamos hablando un poquito de este tema. Déjenme bajar esto. Ahí está. Este es un resumen, un cuadro resumen de las fases de las tres deportaciones o cautiverios y luego los retornos, porque hubieron también tres retornos a la vuelta después del decreto de Ciro, que es el persa que viene después, ¿no es cierto? Pero ahora estamos con los babilónicos, ¿sí? Más que nada para hacer un resumen. Espérame, a ver. Ahí estamos. Bueno, esta línea de tiempo, alguien me pidió si lo podía mandar y yo la verdad que no sabía si mandar esto, que lo encuentro medio desordenado, pero ustedes ahí lo filtran. Espérenme. Aquí, esto es lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no es cierto? Y aquí estamos en el 586 abajo, ¿no es cierto? Todavía no pasa esto, Daniel está todavía en el cautiverio, está aquí entre medio, ¿no es cierto? Las deportaciones no están acá registradas. Pero más que nada esto es para que nos hagamos un panorama, ¿verdad? Em, este cautiverio, bueno, lo puse por una cuestión gráfica ahí entre medio, ¿no? Pero duraba y está aproximadamente dentro de los 70 años que menciona el profeta Jeremías. Y también tenemos después, en el 539, como para completar la visual panorámica, ¿no? El edicto de Ciro y los tres retornos que vimos un poquito más adelante, ¿no es cierto? Em, y después también la reconstrucción del templo, ¿cómo se llama? Se arma el altar, se arma el templo, están los profetas Ageo, Zacarías, instando a la gente a que ellos puedan volver al Señor, que puedan reconstruir de nuevo, etcétera, etcétera. Y al final, un poquito más adelante, Malaquías. Eso más que nada era como para terminar la idea
del contexto. Aquí estamos nosotros entonces ahora con el Imperio Babilónico. Acá estamos en Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, ustedes se ubicaron ahí en el mapa, en el sector verde. El Imperio Babilónico llegó a tener, ¿no es cierto?, esta influencia y este poder. Y los deportados se iban, ¿no es cierto?, hacia el norte, por lo que ahí por la ruta de Megiddo, Siria, ¿no es cierto? Y bajando por el Éufrates hasta Babilonia. Era una ruta larga, ¿sí? Porque lo otro era atravesar el desierto y no era muy factible, así que lo mejor era subir. Así que se imaginan ustedes lo que significa ser deportado, ¿no? La tristeza de que tu reino está cayendo, tu gente está muriendo, pero también la incertidumbre de ser llevado a un lugar nuevo. Y estos deportados, yo creo que eran un poquito mejor tratados porque eran de la corte, pero en el 586, cuando ellos ya se habían rebelado, habían sitiado la ciudad, la Biblia habla en algunos lugares acerca de la forma en la que eran deportados por asirios y babilónicos, y se habla de grifos, y Dios también le dice, ¿no? Yo voy a poner anillo en tu nariz, grifos en tu boca, o sea, así los deportaban, los enganchaban unos con otros para que nadie se fuera. Iban desnudos probablemente, con sed, con hambre, personas caían en el camino, se tiraban, o sea, una cuestión horrible. Em, es realmente, bueno, en algunos grados muy degradante en este sentido, para otros probablemente un poquito mejor, ¿no es cierto? Pero la amenaza, la, la idea de la esclavitud misma es tremenda. No sé si es Salmo 137. A ver si alguien me busca, por favor, Salmo 137 o 39. Sí, 137 debe ser. A ver, démosle una vueltita. ¿Lo tiene alguien por ahí? Ah, espéreme, para que los hermanos asincrónicos. Todo el- Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere del pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Gracias. Aquí se habla de la crueldad que se hizo con ellos en el fondo. Eso es lo que ellos tuvieron que ver. Mm, ¿Cómo se asesinaban a los niños en un sitio? Se los estrellaba a los bebés contra las paredes, contra las esquinas, contra los pisos. Las mujeres embarazadas, dice el texto bíblico, eran atravesadas. ¿Qué significa? Pues su vientre, eran asesinadas por el vientre para que no quedara bebé en caso de. O sea, todo se mataba, ¿no es cierto? Lo que no servía se mataba. El que podía ser llevado para ser esclavizado en el fondo, ¿no? Se trasladaba con esta forma muy agresiva, ¿no es cierto? Pero el texto también ahí nos habla en el Salmo, y cuando leemos el Salmo realmente no entendemos mucho sin contexto, ¿no es cierto? Pero ellos estaban en esta situación de tristeza, de pena absoluta. Y ya vamos a hablar un poquito de la importancia teológica del lugar. Porque eso es otro tema, ¿no? Porque básicamente en el mundo antiguo, tu Dios vive en tu lugar, en tu tierra. Entonces, ser sacados de la tierra y todo lo que hablábamos del templo y lo demás, significa un desarraigo o sea, nosotros tenemos la conciencia de que Dios va con nosotros y nosotros somos el templo. El Nuevo Testamento nos habla de eso y nosotros no tenemos esa necesidad de arraigo a un lugar físico necesariamente. Pero el hebreo, ¿qué creen ustedes que estaba pensando? ¿Cómo voy a cantar yo las canciones de Sión acá? ¿Cómo yo puedo invocar a mi Dios acá? ¿Está Dios en el exilio? ¿Puedo invocarlo? ¿Se puede aquí en tierra pagana mencionar a Dios?
Por eso, por ejemplo, lo que decíamos el otro día, Esther no menciona a Dios. Es un libro escrito en Persia. No se menciona el nombre de Dios porque es muy santo y está todavía esa cultura, esa conciencia de que no se puede, ¿no es cierto? Porque es muy santo y este es un lugar pagano. Bueno, y hablando de Persia, aquí está el imperio que luego conquista a los babilónicos, como en el 539, bueno, 37 dice ahí, y posteriormente son los griegos los que ganan aquí en la pirinola. ¿Han jugado a la pirinola? Ese como trompito que tiene, gana todo, se lleva todo, pierde todo. Ay, no sé, tiene nuevos nombres. Soy del siglo pasado, compréndanme. Bueno, vamos a mirar algunas cosas. Esto, bueno, es una línea de tiempo. Bueno, pongo allí cronológica, teológica, en el sentido de que hay algunas fechas que quizá no tienen demasiada relevancia histórica para la historia, pero para nosotros teológicamente son importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la promesa que Dios le da a David, la promesa davídica, ¿no? O sea, la promesa de la dinastía davídica, ¿sí? Eh, ya hemos visto esto, pero es otra forma de verlo más como esquemáticamente, ¿no es cierto? Los patriarcas, bueno, no está ahí, pero los jueces, y desde el inicio de la monarquía, eh, los reyes de la monarquía unida, Saúl, David, Salomón, y luego la monarquía dividida, los dos reinos que acabamos de ver. em, Perdón, y las deportaciones. Em, Ahí tenemos algunas cosas acerca de profetas contemporáneos, por ejemplo, el llamamiento de Jeremías, la profecía de Ezequiel y el decreto de Ciro. Ya, vamos a mirar algunas cositas acerca de contexto que hemos ido hablando, ¿no es cierto? Más específicamente. Así que si tenemos que tener algo puntualmente anotado, sería esto, ¿sí? Em, el exilio babilónico consta de tres partes, estas tres deportaciones, eh, ¿no es cierto? Como dijimos, tienen sus personajes claves implicados y son una forma progresiva de conquista. ¿Por qué? ¿Por qué son una forma progresiva de conquista? ¿Por qué no se conquista de una vez y para siempre? Bueno, ustedes hablaron un poco de eso, no sé si quiere. Margarita, ayudar. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué es una forma progresiva de conquista? Em, Porque de alguna manera era para ir debilitando Claro, porque al principio iban a sacando a las personas más importantes, entonces de esa manera se debilitaba el pueblo, después empezaron a sacar otras personas más. Oh, mire, no. Pero ya. Después se sacaban otras personas más y al final de alguna forma hacía que el pueblo se rindiera porque no había forma como de batallar en este caso a este imperio. Muchas gracias. En la segunda deportación se fue Ezequiel y también se fueron como los obreros que quedaban, la siguiente fuerza militar o de trabajo en la nación. ¿Qué otra cosa se hacía en una deportación? Ah, gracias. ¿Qué otra cosa se hacía en una deportación? ¿Qué es lo que se intentaba lograr? Además de sacar a las personas importantes y todo, había algo relacionado con la economía. ¿Alguien? Bueno, bueno, además de las personas se llevaban los recursos que quedaban. Primero, sobre todo los sistemas de gobierno de esa época eran muy totalitarios. O sea que la gente que tenía lugares para plantar, el gobierno, los que estaban a cargo, eran los encargados de decirle cuándo y cuánto plantar. Sin esa gente que se fue en el primer exilio, no sabían cuándo ni cómo plantar y ahora se fueron los que plantaban, entonces no quedó nada. Excelente, se va empobreciendo a la nación a través de falta de personas calificadas, a través de fuerza de trabajo, a través también de, bueno, obviamente de las personas que conocen el tema, pero a través de tributos también. Se va empobreciendo a la nación a través de fuertes impuestos que se le piden, entonces el rey empieza a
primero, ¿no es cierto?, a buscar dentro de su palacio, y esto muchas veces el texto bíblico nos muestra, ¿no? En los libros de Reyes, cómo los reyes vacían su palacio, vacían el templo de Dios, ¿no es cierto? De las cosas valiosas. Después a sus nobles, ¿no es cierto? Y así los impuestos siguen y siguen, y finalmente estas naciones se terminan rebelando y siendo atacadas, porque a eso es lo que, esa es la idea del imperio gobernante, impulsarlos a tal punto, presionarlos a tal punto, eh, ¿no es cierto?, un momento de desesperación y desabastecimiento, que ellos se rebelan. Entonces, ellos nunca, Babilonia, Siria generalmente, ¿no? No llegaban y atacaban a menos que hubiera una revuelta interna, pero ellos creaban toda la condición para que el pueblo quisiera rebelarse, ¿verdad? Entonces era como, bueno, yo te aguanté, ¿no es cierto? Pero no es así, o sea, el imperio gobernante lo que está haciendo es presionar, presionar, presionar. Y ahora, bueno, estamos en el caso de Daniel, en el contexto de los imperios babilónico y asirio, perdón, babilonio y persa, la política de los cautivos, Ay, ¿qué pasa ahora? Parece que es la pila. Perfecto. Sí. ¿Te cambié la pila? ¿Estaba cargada? ¿Tenés cuenta? Dice que está con el micrófono de la. ¿Me ayudas? Aló, sí, ahí debería estar, ¿no? Micrófono. Ya. Espero que mis manos asincrónicos estén recibiendo. No, está en verde, es que estaba cargando. Así que debiera. Ya. Sí, sí, está en verde, se supone, así que vamos. Gracias, gracias, chicos. Ya, ya se me fue el hilo. Pero bueno, eso, básicamente que los babilonios eran parecidos a los asirios en el tema de la política de las deportaciones. Pero los persas trajeron una innovación, por así decirlo, y por eso ellos pudieron retornar. Bueno, por un milagro del Señor también, pero los persas tenían una política un poquito más, o sea, de dominación de todas maneras, muy, muy cruel igual, pero bajo este contexto de una nueva política con los pueblos les permitieron tener su religión, y algunos pueblos, y entre esos Judá, retornar a su territorio. ¿Sí? Algo que obviamente era imposible en el contexto anterior. Entonces Dios promete cosas que obviamente en el contexto son imposibles de que ocurran, y ahí está el valor de la profecía, porque llega un momento en el cambio de mando en que esto sí se hace posible, pero Dios ya lo anunció hace siglos, milenios. Ujú. Los persas sí, pero no todos podían retornar, o sea, los que ellos autorizaban, y eran muy poquitos, eh, los persas, que vamos a estudiar un poquito más adelante igual, eh, tenían un poquito más de permisividad, les daban un poquito más de libertad, sí, para practicar su religión. Dentro de los márgenes, porque todos estos imperios eran ultra abusivos también, así que. Ya. Y parece que perdimos la cámara. No sé. Em, Ahí para que los vean de vuelta. Ya. Y este es un mapa, yo creo que es muy útil, puede ser muy práctico, pero ay, ¿qué pasó? Ya me estoy estresando. Creo que esto no está funcionando. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué se...? ¿En serio? A ver, dejemos de compartir. Ah, dice. Ay, ya no sé qué le habrá pasado. Ya. Sigamos entonces, continuemos. Ahí están todos muy lindos. Ya. Este mapa yo creo que me parece que puede ser muy, muy útil, porque un mapa así como más satelital nos deja ver. O Judá no está ahí en ahí, sino un poquito más arriba, porque aquí se me anduvo descuadrando algunas cosas, ¿ya?
Pero básicamente, oh, no está lo que marqué. Bueno, por ahí, un poquito más, ahí por donde está Jerusalén. Em, Estaba entonces Jeremías. Por acá arriba, ¿no es cierto? Como a mitad de camino estaba, perdón, acá abajito en el río Quebar, dice, mira, el último que está aquí. ¿Quién estaba en el río Quebar según Ezequiel 1? Ezequiel. Y en Babilonia, allí más al medio, ¿no es cierto? En la capital estaba Daniel. ¿Sí? Em, Esto es algo interesante más que otra cosa de mirar porque la división hebrea del Antiguo Testamento, el canon hebreo es distinto que nuestro canon. Ellos tienen menos libros, pero porque los primera y segunda de Samuel de Reyes de Crónicas están comprimidos en uno y porque, por ejemplo, nosotros tenemos 12 profetas menores y ellos tienen un rollo de los 12. ¿Sí? Pero me pareció interesante igual destacar esto porque, bueno, la ley o Torá, que es la misma sección, al principio no cambia, pero ya los profetas y los escritos son distintos. Los profetas, ¿no es cierto?, considera toda persona que proclama, ¿no es cierto?, palabra de Dios, porque la historia también es una proclamadora profética en el sentido de que ocurren hechos que no necesariamente predicen o hablan algo necesariamente, pero la historia misma está hablando del rol de Dios, de la comunicación de Dios a través de la historia, ¿ya? Entonces, por eso están los profetas anteriores y los posteriores. eh, y lo interesante, porque igual quería mencionárselos, no está aquí Daniel dentro de los profetas. ¿Por qué creen ustedes? Miremos los escritos, ¿qué son? La mayoría de los escritos son los libros que no sabían dónde más meter. O libros cuestionados. Luego, libros que quizás, o simplemente que se consideraban como de un corte histórico. Por ejemplo, en los escritos tenemos los poéticos y no está como en nuestra agrupación que incluye también los sapienciales, ¿no es cierto? Pero aquí están Job, Salmos y Proverbios. Y aquí, dentro de una subclasificación interna, están los que nosotros sí llamamos dentro de la selección, ¿no es cierto?, de sapienciales como Eclesiastés. Y bueno, Cantares, que son los cinco que nosotros seleccionamos ahí como poéticos. Pero aquí están también los libros de mujeres, cuestionables. Lamentaciones, que también está ahí entre medio, ¿no? Em, y miren lo interesante, Daniel está dentro de los libros denominados o etiquetados bajo la palabra de históricos, junto con Edra, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Interesante, porque nosotros generalmente hablamos de Daniel como una cuestión súper profética y totalmente ajena a la realidad presente. Pero todo lo que hemos visto de contexto y incluso la clasificación que le da la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento nuestro, el Tanaj, es que Daniel es historia. Esto también es muy interesante porque hay mucho cuestionamiento acerca de los libros proféticos en cuanto a la crítica moderna. La alta crítica establece que Daniel, por ejemplo, fue escrito incluso en el siglo segundo antes de Cristo. O sea, una cuestión totalmente fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque habla de cosas tan visionarias, de cosas que obviamente decodifican la historia, que para cualquier liberal le causa ronchas, po. Entonces, nosotros entendemos, por todo lo que hemos visto de contexto, por todo lo que, bueno, el mismo encuadre que estamos viendo ahora acerca de la división del canon hebreo, que Daniel es histórico. Jesús confirma que es histórico, más adelante lo vamos a ver. Em, la Biblia en general nos da marco para entender que es historia y ahora que dentro de ese marco histórico Dios haya revelado cosas más allá de eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero nosotros como conservadores, a pie juntilla, creemos que Daniel es un libro histórico del contexto en el que se escribió y que él mismo, por lo que el libro nos dice, ¿no es cierto? Fue escrito en esa época. ¿Qué dice Daniel? Daniel fue escrito ¿cuándo? Según Daniel 1. O ¿dónde empieza la historia? Si vamos al libro de Daniel, ¿qué dice? Leámoslo, a ver, démosle una vueltita.
Dice Daniel 1:1, en el tercer año del reinado de Joacim. Ese es el contexto donde parte, ¿no? El rey de Judá, sí, el rey Joacim era el rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Judá y la sitió. Ahí ya Joacás había ido a Egipto y Joacim estaba reinando. Y bueno, ahí lo dejó reinando, ¿no es cierto? Nabucodonosor. Eso, hay contexto, ¿verdad? Esto más que nada para decir que nosotros como conservadores creemos en lo que la Escritura dice. Ya, em, vamos a hablar un poco de la idea del profetismo. Ya hablamos la semana pasada algo de esto, pero básicamente, y esto es un resumen, porque luego vamos a ver algunos detalles. Así que si quiere captar algo, este es el resumen. El profeta básicamente comunica la palabra de Dios dentro de la historia. Ese es el rol del profeta, ¿no es cierto? Hablando de Daniel como un libro histórico, ¿sí? Es bien interesante porque nosotros estamos con una mano tomados de la historia y con otro tomado de los tiempos futuros y las cosas sobrenaturales que no entendemos. ¿Le parece como su vida también? Hay que trabajar, hay que hacer tareas, hay que levantarse, hay que hacer comida, pero estamos como en otra dimensión, ¿no es cierto? Nos ponemos a orar, estamos en el espíritu y entendemos cosas y sabemos cosas de la historia y del fin de los tiempos que no son de las cosas cotidianas. Y en esa tensión vive el Hijo de Dios, ¿o no? ¿Sí? Tenemos que hacer vida en esta vida, pero sin dejar de entender que nosotros somos ciudadanos del reino y vivimos desde ya la eternidad. O sea, cada paso que damos en esta vida, en este mundo, tiene que ver con lo que entendemos de la visión del reino, ¿verdad? Así que, bueno, más que predecir, esto es un resumen, más que predecir el futuro, él interpreta la realidad desde la perspectiva divina, ¿ya? Y bueno, algunas palabras clave en esta serie de conceptos, ¿no es cierto? Es Naví, que es profeta, Jasón, que es visión, y Jochma o Jokma, que es sabiduría. Eh, ¿Qué concepto nosotros tenemos? Bueno, esto lo hemos hablado en otras, ¿no? De un profeta. En otras oportunidades, si ha estado conmigo, lo hemos hablado. El concepto popular que hay de un profeta es de una persona que tiene quizás una bola de cristal, no sé, alguien medio adivino y mira hacia el futuro y puede decirte lo que va a pasar. ¿No es cierto? Sí, eso es lo que uno piensa de repente de un profeta. Pero la profecía bíblica no se enfoca solamente en predicción futura, aunque obviamente también incluye esa revelación. Pero el uso bíblico de la palabra tiene que ver con alguien que habla en el nombre de Dios, ni siquiera con alguien que dice algo específico, porque el concepto popular se enfoca mucho en el contenido del mensaje. El profeta bíblico se enfoca, el concepto del profeta bíblico se enfoca en quien da el mensaje. Es Dios hablando. Y según lo que vemos ahí en Éxodo, que es muy interesante cuando Dios le dice a Moisés, preséntate ante el faraón, ¿no es cierto? Y habla, y Moisés ahí todo temeroso, dice, no, yo no sé hablar, yo no sé, ¿no es cierto? Bueno, y Dios le dice, ya, bueno, anda con Aarón, ¿no es cierto? Él habla mejor que tú, ya anda con Aarón, ¿no es cierto? Y Dios le dice en algún contexto por ahí, en el capítulo 7 me parece, ¿no? Yo seré, tú serás mi boca, ¿no es cierto? Le dice. Entonces, básicamente el rol del profeta es ser boca de Dios, ¿sí? El mensaje el profeta bíblico no lo inventa. Por eso también a veces nosotros como recibimos algo del Señor y nos empezamos a disculpar antes de, porque sabemos que va al palo, ¿no? Pero nosotros somos boca de Dios, ¿no? Y en algún sentido todos tenemos, como habíamos dicho en alguna oportunidad también, la palabra profética más segura somos, de alguna manera, cumplimos de alguna manera este rol profético, ¿sí? Entonces el profeta era alguien llamado por Dios, porque bueno, la palabra Naví, entre paréntesis, significa llamar. Entonces el concepto tiene otro significado, ¿no? No es predecir, no está enfocado en el mensaje, sino en el llamado, en cómo Dios nos está invitando bueno, más que invitando, mandando, la verdad. Anda, ve y muchas veces, ¿no es cierto?, se registra eso en los libros proféticos. El Señor le dijo, anda, ve y habla esto, y el profeta iba nomás, po, ¿no es cierto? Porque tiene que ver el concepto bíblico naví o profeta con llamado. Y entonces, bueno, podemos decir que el profeta es alguien llamado por Dios para llamar
llamado, ¿no es cierto?, para llamar también a los hombres, al arrepentimiento, al encuentro con Dios, a la obediencia, etcétera, ¿no es cierto? Es alguien llamado por Dios y llamado para hablar en nombre de Dios. Entonces el profeta, tal como el sacerdote, ¿no es cierto?, en su rol inicial, está en medio. Recibe la palabra de Dios y da la palabra de Dios, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que es un profeta? Entonces, es un canal, ¿no es cierto? Es la boca en ese sentido. Así que, por lo tanto, tiene que estar limpio para que lo que salga de él sea lo que mandó el emisor, porque uno no es el inventor de lo que recibe, uno simplemente es el transmisor, como un cartero que lleva la carta. Así que la idea es que nuestras manos estén lo más limpias posible para entregar esa carta lo más limpia posible. Que no salga nada de mí, que no haya huella de que el cartero fue el que entregó. Aunque es prácticamente imposible eso porque cada persona también le pone un poco de su toque y es parte, yo creo, del plan de Dios igual. Pero creo que es importante que nosotros seamos muy cuidadosos con eso, ¿sí? Bueno, algo que a mí me esclarece mucho la labor o el rol profético es entender un poco en qué va la profecía, ¿sí? La profecía bíblica siempre se basa en la ley bíblica, ¿sí? Por eso, para el hebreo, la ley, la Torá, ¿no es cierto?, tiene un peso de revelación incluso más fuerte que todo el resto de la escritura, ¿sí? No significa para nosotros, sobre todo como cristianos, y ni siquiera para ellos, que los profetas sean menos importantes. Pero realmente todo profeta bíblico lo que hace es recordar. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta? El profeta recuerda el pasado, anuncia el futuro, pero su énfasis es al cambio hoy. Su invitación es, hoy día que yo estoy aquí contigo, arrepiéntete. Hoy día que yo estoy aquí contigo, recuerda lo que el Señor te dice, mira lo que puede pasar y haz un cambio ya. Y eso es lo importante del rol profético. Por eso el ministerio, ¿no? Sí, el profeta no puede cesar en la historia, ¿no? El cesacionismo no tiene eh, asidero en este punto. ¿Por qué? Porque toda generación necesita una voz profética y la iglesia es la voz profética, ¿o no? A ver, ¿usted llama al arrepentimiento o no? Sí, po, se supone que sí. Cuando predicamos, cuando estamos en nuestros cultos familiares, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos con otras personas, cuando vemos a alguien que hace lo incorrecto, ¿qué hacemos? ¿Predicamos o nos quedamos callados? Mejor me voy de acá, no me quiero contaminar con esto. Pero sí, ¿no es cierto? Bueno, a veces sí somos muy tajantes, pero yo creo que es importante hablarlo. Bueno, voy a leer lo que dice arriba. El profeta recuerda el pasado, anuncia el futuro e insta a cambiar hoy en consideración a la misericordia y amor de Dios en el pasado y a lo que hará a modo de juicio en el futuro si no cambia su conducta. Aquí hay un ejemplo, em, bueno, basado, por ejemplo, también en el tema de las maldiciones y bendiciones de Deuteronomio 28. Moisés mismo, ya dando la ley, habla del pacto. Cuando habla en Deuteronomio y recuerda lo que, ¿no es cierto?, ya ha pasado a la generación anterior. Recuerda, está todo el tiempo. Recuerden. Deuteronomio fíjense cuántas veces la palabra recuerda sale en Deuteronomio. Recuerden que Dios abrió el mar, los sacó de Egipto, los sostuvo en el desierto, hizo esto, hizo lo otro. Por eso, y que ustedes han sido un pueblo ingrato, duro de servir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Moisés mismo, estamos hablando de este ejemplo en el caso de Moisés, les está recordando todo lo que ha hecho Dios y todo lo que ellos han hecho mal, ¿no es cierto? Que quede claro. Y también les dice, y si ustedes no siguen la ley de Dios y el pacto que ya Dios estableció con ustedes, les va a pasar esto, esto, esto y esto mal. En cambio, si ustedes sí siguen la ley, obedecen, les va a ir bien en esto, 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 esto. Las bendiciones, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el énfasis de la profecía en ese caso? Hoy día tomen, escuchen, obedezcan, arraíguense, tómenla en su corazón, grábenla sobre los dinteles de su puerta. Es la ley hoy día para ustedes. Y así mismo pasa con el profeta a lo largo de toda la escritura, porque el profeta bíblico siempre está haciendo el recuento. Oye,
Dios los sacó de Egipto, Dios ha sido bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes han sido un pueblo infiel. Entonces, todo profeta bíblico, ustedes van a encontrar este patrón. En algún punto siempre está hablando, oye, recuerda, ¿de dónde te sacó Dios? Mira, y ahí viene el factor predictivo, ¿no? ¿Dónde podemos llegar? Vamos al hoyo, detente. Por eso el énfasis es hoy día. Hoy día tienes que detenerte. Estás en el borde, no caigas, ¿no es cierto? Están acá todavía, ¿no es cierto? Sí, con hambre, con sueño, pero estoy acá, estoy sobreviviendo. Vamos, que se puede. Esto no lo vamos a ver porque en realidad em, eh, tiene que ver, bueno, básicamente características con del género profético, pero no lo vamos a ver básicamente para que ustedes sepan, lo voy a dejar ahí para que ustedes sepan, que existen los géneros literarios bíblicos y el género profético tiene ciertas características, ¿no es cierto? Tiene mensajes, tiene formas específicas, pero y los otros géneros literarios bíblicos también. Y vamos a hablar de la apocalíptica, que incluye mucho Daniel, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de, bueno, quizás no en este libro, no en este ramo, pero en algún punto se van a tocar con la literatura poética, ¿no es cierto? Con la narrativa en los evangelios, etcétera. ¿Sí? Pero ahora estamos nosotros en este contexto literario, en el género em, literario profético. Y en el libro de Daniel se mezclan, por así decirlo, tres géneros literarios principalmente, cuatro en realidad. El género narrativo, ¿sí? También el género poético, porque hay secciones, ¿no es cierto?, donde la profecía siempre incluye algo de poesía, pero en Daniel es muy poquito, profético y apocalíptico. Entonces, en Daniel, principalmente esos tres, pero un cuarto que podría ser el poético, ¿sí? Eh, poético, narrativo, apocalíptico, ¿sí? ¿Estamos? ¿Siguen acá? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Eh, Daniel, ¿qué podemos decir de Daniel, del profeta Daniel? Dice el versículo 1:3. A ver. Bueno, el versículo 2 de Daniel 1 dice: El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, lo que hablábamos recién también acerca de la importancia de las deidades, ¿no? Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dio el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, dijo, perdón, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, ¿no es cierto?, a todos estos personajes. ¿A quiénes? A Daniel y a sus amigos que ya conocemos, ¿no es cierto? Em, bueno, Daniel, este personaje ahí lo vemos en una imagen que a mí siempre me llama la atención, ¿no es cierto? Bueno, que tenemos esta historia de Daniel en el foso de los leones. Y es muy interesante pensar que la mayoría de los retratos de Daniel en el foso de los leones son de un Daniel joven, ¿no es cierto? Pero según la cronología del libro de Daniel, Daniel, que ya estaba en el Imperio Persa, probablemente tenía como unos 80 años cuando se fue al foso de los leones. Así que eso es bien interesante de pensarlo. Desde allí empiezan a descuadrarse algunas de las cosas que nosotros damos por hecho, ¿no es cierto?, acerca de Daniel. Bueno, pero sí podemos entender, y la mayoría conoce, que Daniel era probablemente un príncipe o alguien de la corte. No sabemos nada de los padres, ¿no es cierto?, pero debió haber sido de linaje real. Em, y hay varios versículos en la misma Biblia, en el mismo texto interno que nos indican que Daniel es el autor, ¿sí? Em, en el 530 a.C., mientras Daniel vivía en Babilonia, fue redactado este libro y no sabemos muy bien cómo termina siendo parte em, de la literatura incluida, ¿no es cierto?, en el canon, pero obviamente acá en el proceso de ser compilados y resguardados los textos bíblicos en Babilonia, esto en algún momento debió haber retornado también, ¿no es cierto? Em, Jesús lo confirma como autor. Hay dos citas en los evangelios. Y vamos a leer rápidamente Mateo 24:15. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? ¿Lo tiene ahí? Muchas gracias. Qué eficiencia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí vamos a dejar en suspenso. Pero Jesús mismo está hablando y está, bueno, si alguien también me busca Hebreos, por favor. Em,
Jesús está diciendo, no solamente confirmando una profecía bíblica, pero él está diciendo específicamente que es Daniel el que, o sea, si Jesús ya está confirmando a Daniel como un profeta histórico, ¿qué más vamos a decir, no es cierto? Hebreos 11, 32 al 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ahí hay una referencia directa, ¿no es cierto?, a Daniel tampando boca de leones. Y Ezequiel 14, 14 y 28, 3. 14, 14, no sé si alguien lo tiene por ahí, Ezequiel, por favor, ¿alguien? Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y las solaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Ya. No me emociono, sí. Ya, súper bien. Bueno, algunos dicen que esa referencia realmente no es a Daniel porque eran contemporáneos, pero algunos otros suponen que sí. ¿Tiene el 28.3? He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Amén. Y por esa referencia, yo creo que sí es Daniel el de la referencia anterior, porque Daniel yo creo que ya incluso en su contexto, mientras él vivía, ya tenía fama de sabio, porque la escritura nos dice, en Daniel mismo, que él, gracias a él, el Dios de Daniel, ¿no es cierto?, fue conocido en esta tierra lejana. Bueno, como habíamos dicho, Nabucodonosor vino por primera vez a tierra de Israel en el 606, 605, ¿no es cierto? Y hasta el 536, aproximadamente en el 39 es el retorno, van los 70 años de cautiverio. Entonces no se cuenta desde el 586 los 70 años de cautiverio, sino desde Daniel. Y Daniel, más que cualquier otro tenía la autoridad para decir que el cautiverio duró 70 años porque él estuvo desde el primer momento, ¿sí? Fue llevado cautivo en la primera deportación, ¿no es cierto? Y ahí ya habíamos hablado de las otras dos. Posiblemente tendría unos 15, entre 15 y 19 años, dicen algunos. Entre 14 y 19 va el rango, ¿no? Pero unos 15 años al ser trasladado. Interesante, ¿no? Jovencito. Se dice que David también era un joven adolescente cuando mató a Goliat. ¿Qué nos pasa, señores? Que ahora tenemos que estudiar eh, una carrera, una especialización, como a los 40 años recién estar, como sentir que estamos preparados para algo y Señor, todavía siento que no puedo servirte. Qué interesante, ¿no? Está bien prepararse, no tenemos nada que... Pero darle excusas al Señor, realmente miremos la edad de estos personajes bíblicos que a esta edad eran ya considerados sabios y personas muy entendidas en su tiempo. Y no solo eso, sino valientes. Yo creo que eso es lo más destacable. Un adolescente valiente, adolescente le llamo hoy día, antes esa palabra ni existía, ¿no es cierto? Pero eran jóvenes. Y hoy día yo veo una sociedad, y quizás nos vemos nosotros mismos, ¿no?, de jóvenes atemorizados, que tienen que tener 1500 cosas listas antes de lanzarse a hacer cualquier otra. Así que si el Señor lo ha mandado, tírese a la piscina. Bueno, les dan estos nombres babilónicos también. ¿Hicieron el cuestionario? ¿Sí? ¿Sí? Quedó abierto así por misericordia hasta mañana, pero la idea es que lo terminan. Yo voy a subir ahora el del viernes para que lo tengan también, pero es más o menos de la misma onda. ¿No es cierto? No se demoran demasiado. Si leyeron el texto, lo responden súper rápido. Y la única pregunta de investigación era sobre los nombres, ¿no es cierto? Y que se consigue esa información fácil en cualquier lugar, casi ya. Ya no hay nada oculto delante de... Como en mis tiempos, que estaba todo oculto en una biblioteca y uno tenía que ir allá y buscar, sí. ¿Cómo se llama? La IA más cercana era el Carito y esas cosas de la Biblioteca Nacional y todo eso.
Bueno, em, entre estos estaban Daniel, bueno, ya lo leímos, ¿no es cierto? Bueno, no, el 6 todavía no lo leíamos. Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. em, a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Em, Hay algunos que hablan de que Daniel y sus amigos posiblemente pudieron haber sido eunucos en la corte de un rey. Interesante también. Ahí obviamente el texto no nos dice nada acerca de. Es verdad, por un lado, que nunca se registra ninguna esposa, ningún hijo, ningún descendiente, ningún nada. Pero por otro lado, el silencio otorga, no sabemos nada, ¿no? Eh, pero se nos dice expresamente que aquí hay un eunuco a cargo de los asuntos del rey y a Daniel y a sus amigos jamás se les menciona así, ¿no? Así que no lo sabemos. Daniel comienza su ministerio por ahí, por el 604, ¿no es cierto? Y los profetas contemporáneos eran Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías, ¿sí? Ah, bueno, hay una nota de que nos habla de que podía ser de la nobleza, ¿no es cierto? Hay algunos textos ahí en Segunda de Reyes e incluso en Isaías, donde el profeta profetiza, ¿no? Y que se van a ir del Reyes. ¿Tú quieres mirar? ¿Eso era? ¿O no? Ah, ya está. Perdón. Segunda de Reyes 20, del 17 al 18, y Isaías 39, 7. Ya. Em, Dijimos, ¿no es cierto?, que Daniel fue profeta en dos imperios. Entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. Esto hablando del rey en el gobierno de los babilónicos. Y en el 6.1 ya se habla de Darío. Darío, ¿no es cierto?, le da honores también a él. Y un poco lo que hablábamos, era muy improbable que una persona sobreviviera y sobre todo quedara en un puesto de mando pasando de un imperio a otro, ¿verdad? Esto significa que Daniel en ambos roles que tuvo de profeta y de dignatario, ¿no es cierto?, del Estado, lo hizo muy bien. Hay otros Daniel que se mencionan en la escritura y hay que distinguirlos de estos, así que ponemos esa nota ahí al pie. Ah, bueno, los 12 capítulos y los 357 versículos de Daniel. Y algunas cosas para chequear, ¿sí? Podríamos decir que la estructura de Daniel está compuesta por dos partes grandes, ¿no es cierto? Que una tiene que ver con la sección histórica, es lo que estoy leyendo ahí en gris, el primer color, ¿sí? Separado en estas dos partes, la sección histórica y la sección de las visiones y todo lo que tiene que ver con el futuro. Pero si ustedes, no sé si hay alguien más loco por los paralelismos acá, pero me encanta ver estos patrones que la Biblia tiene para estructurar ciertas cosas. Y dentro del paralelismo hebreo está el quiasmo, y si miramos con más detalle, no está acá, lo vamos a ver más adelante, pero si miramos con más detalle el libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel tiene un orden quiástico interesantísimo. El quiasmo es este, esta forma de paralelo en la que la primera línea em, se coincide con la última, la segunda con la penúltima, y al medio hay un mensaje central, ¿no es cierto? Entonces Daniel sí también tiene una estructura en este formato de quiasmo, ¿no? Pero hablando de los temas generales, podríamos decir que Daniel está compuesto de un patrón y de una promesa. Por un lado, los seres humanos, ¿no es cierto?, se transforman en bestias, ¿sí? Y es lo que nos dicen los mensajes, ¿no? Mira la visual de Nabucodonosor, de la estatua. Es una estatua, es algo grande, metal, es algo... ¿Cuál es la visión de los reinos? Porque esa es la interpretación, reinos humanos. La misma visión que Dios le da a Daniel en el capítulo 7 acerca de reinos. ¿Qué incluye? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa en el capítulo 7? ¿Qué hay? Sí, pero eso es el capítulo 2, ¿no es cierto? Esa es la visión de Nabucodonosor, ¿no? Pero la visión de Dios en el capítulo 7, de lo mismo, porque es la misma interpretación. Son reinos humanos y son los mismos reinos.
Daniel nos muestra el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Busca en el capítulo 7. ¿Qué hay en el capítulo 7? ¿Qué son? Bestias. Son bestias. La visión de Dios de los reinos humanos es que en su orgullo y su supuesto poder se transforman en bestias. La visión humana de Nabucodonosor es que, ay, esto es todo lujo y genial y maravilloso. Igual son destruidos por la roca que lo consume todo, ¿no? Lo destruye todo. Pero a la visión de Nabucodonosor, él es la cabeza de oro, fabuloso. Oro, metales preciosos, una estatua. Oh, y después vemos unos capítulos más adelante una adoración a una estatua, ¿no? Quizás de ahí salió, ¿no? Pero Dios, ¿cómo ve los reinos humanos y su poderío abusivo? Como bestias. Entonces los seres humanos se transforman en bestias. Ese es como el patrón que vemos cada vez en el libro de Daniel y en las profecías. Y la promesa de Dios es que Dios va a confrontar al poder humano, va a confrontar a estas bestias, va a rescatar a su pueblo y va a redimir al mundo. Y esto es maravilloso porque aquí definitivamente si yo les digo eso sin decirles Daniel, ustedes me dicen Apocalipsis, ¿o no? Y es ahí donde se comparan, son muy similares estos dos libros. Bueno, otra cosa interesante que hablábamos ya anteriormente también, pero para repasar, es que el libro fue escrito en hebreo, en arameo y en hebreo. Ahí va esta visión intercalada, ¿no es cierto? Ahí están los capítulos para que los puedan mirar. Y los temas principales del libro de Daniel son la soberanía de Dios, la fidelidad hacia Dios, bueno, en estos capítulos, ¿no? La soberanía de Dios en la primera sección. En la sección aramea, la fidelidad hacia Dios. Y lo que está escrito en hebreo de nuevo, que es pura sección escatológica y visiones, son profecías de los acontecimientos finales. ¿Cuál es la sección escrita en arameo? La sección que tiene que ver con un mensaje a todas las naciones. Cómo el Señor, el Dios Santo, nos pide ser fieles a Él. El propósito básicamente es mostrar que solo el reino de Dios es eterno, es un mensaje de esperanza que nos debe motivar a la fidelidad y que invita incluso a los que no son de la casa, ¿no? A ser parte. Bueno, aquí era un poco lo que hablábamos acerca del Salmo 137, ¿no? Jeremías 29, Ezequiel 1 también nos hablan de esta pena del desgarro del exilio. Pero me gustaría que pudiéramos pensar un poquito más allá en esto, acerca de el exilio. Vamos a mirar un texto improbable para hablar del exilio, pero vamos a volver a Génesis 4. Génesis 4:13 dice, porque ya Dios había condenado a Caín por matar a su hermano, ¿no es cierto? Versículo 13 dice, entonces Caín respondió a Jehová, grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Bueno, ahí vienen otras cosas, pero qué interesante es entender, y si vamos al capítulo anterior, capítulo 3, acerca de lo que le pasó también a Adán y Eva, que el, el lugar, ¿no es cierto?, donde Dios está, es teológicamente, ¿no es cierto?, el lugar de la pertenencia y de la comunión. El Edén, por ejemplo, ¿sí? Y el templo, el templo en general, fue siempre, o el tabernáculo, fue siempre enfocado, construido con la visión de que fuera un lugar de comunión con Dios. Tiene todas estas referencias al jardín del Edén, flores y todo lo demás, ¿no? Entonces, podríamos decir que el Edén es una referencia, o sea, perdón, el tabernáculo es una referencia directa realmente al Edén. Cuando Adán y Eva pecan, son echados del Edén. Cuando Caín peca, parece que es echado aún más fuera, ya estaba fuera del Edén, pero como fuera de la presencia del Señor. Él es extranjero. Y aquí el texto bíblico nos habla, ¿no es cierto?, nos empieza a hablar de esta verdad interesante de ser extranjero, ¿sí? De ser errante, de ser echado fuera. Porque el lugar donde habita Dios, está la presencia de Dios, está, por ejemplo, el jardín, pero afuera es un lugar de extranjeros.
Qué interesante, porque nosotros éramos extranjeros, ¿no? No éramos del pueblo de Dios, pero el Señor nos llama a ser pueblo, para estar dentro. Hay todo un concepto acá y es importante ir como viendo las pistas que nos va dejando el resto de la escritura, pero la pregunta es, en el caso de Daniel, ¿puede Dios actuar fuera de Israel? La respuesta de Daniel, de Ezequiel, que están en el exilio, es sí, pero para el pueblo eso era imposible. ¿Por qué? Dios llamó a un extranjero, bueno, llamó a alguien, ¿no? A Abraham, lo llamó de su tierra para que saliera de su tierra y su parentela y fuera extranjero en un lugar, pero porque él le iba a dar esa tierra para hacer en Canaán el lugar de la pertenencia, ¿no? El lugar donde Dios iba a habitar. Después, Jacob ve una escalera, ¿no? En Betel. ¿Y por qué le pone Betel? Casa de Dios, Betel. Esta es la casa de Dios, la puerta del cielo. Y yo no me había dado cuenta, dice él, porque tiene un sueño, una visión y ve cómo los ángeles de Dios suben y bajan. Entonces, de ahí se empieza a formar esta idea y obviamente desde Génesis 12 Dios le dice a Abraham, yo te daré por herencia ese lugar, ¿no es cierto? Cuando ya llega, le empieza a hablar, Génesis 15, Génesis 17. El lugar, la tierra, empieza a tener relevancia. Y esto de nuevo habla de la figura, ¿no es cierto? De que el jardín, la tierra, la pertenencia, ¿no es cierto? Tienen que ver con la presencia de Dios en un lugar, ¿sí? Eh, Avanzando un poquito en la historia, bueno, Dios ya les había hecho construir un tabernáculo en Éxodo, ¿no es cierto? Pero más adelante, cuando ellos poseen la tierra, instalan su tabernáculo y finalmente este se transforma en un templo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, el templo, ¿qué había en el templo? El arca, sí. ¿Y qué había en el arca o qué representaba todo eso? ¿Quién vive ahí? La presencia de Dios. Dios vive en el templo. Entonces eso es un concepto muy importante porque el que está fuera y es extranjero está fuera de la presencia de Dios. El que está en la casa y cumple las reglas y cumple la ley puede comer de la comida, puede disfrutar de la presencia de Dios, puede, todo. Pero el que está fuera no. Entonces, cuando ellos se van al exilio como consecuencia de sus propios actos, porque Dios ya lo había avisado allá en Deuteronomio, y es súper interesante ver cómo Deuteronomio 28, 29, 30 nos habla del exilio, así, pero con tanto detalle, ¿no es cierto? Y te vas a comer, le dice, cosa terrible, ¿no? Te vas a comer, antes de que te lleven al exilio, te vas a comer a tus propios hijos. Terrible, en el contexto del sitio. Van a ser llevados y sacados y van a ser esparcidos entre las naciones. ¿Qué significa eso? Yo lo encuentro súper interesante, porque ellos van a ser... Ajá, ok, tiene que ver, para ellos en su visual, ¿no es cierto? Dios ya no está afuera, porque si yo salgo de mi país, Dios ya yo no lo puedo adorar. De hecho, tengo que ir al templo para adorar según la ley, ¿no es cierto? Entonces, ya estoy en el límite de, si estoy en la tierra de Israel, ¿no? Estoy en el límite de la presencia de Dios. Salgo de acá y ya no tengo Dios. Y por eso Pablo también habla, ¿no? Ustedes antes estaban sin Dios, sin ley en el mundo, ¿no? Porque eso es ser extranjero. ¿Qué significa ser extranjero? Desde la perspectiva teológica, sin Dios y sin ley. Qué interesante. Sin Dios y sin ley. Y ahí estamos nosotros entre las naciones, paréntesis. Pero Israel es llevado ahora a las naciones, sin Dios y sin ley, según ellos. Pero aquí están los libros proféticos de Daniel y de Ezequiel, mostrándonos todo lo contrario y haciendo este quiebre. Ezequiel empieza con una visión, ¿no es cierto?, de Dios allí en las orillas del río Quebar, y Dios en toda su gloria, porque es Dios el que se manifiesta allí, llega con estos seres vivientes, ¿no es cierto?, muy extraños. Y tenemos a Daniel también recibiendo toda esta serie de visiones en un país extraño. Ahora, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Que Dios se revela, ¿no es cierto?, en territorio pagano, porque Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, revela la historia hacia adelante. Dios está con el pueblo, Dios no ha dejado al pueblo y las promesas de Dios se cumplirán. Entonces Dios hará retornar al pueblo. Y esto es un retorno físico en el caso del 539, cuando
ellos salen de Babilonia y vuelven a su casa, pero todo esto, toda cosa concreta del Antiguo Testamento generalmente es una sombra de lo que ha de venir, diría Hebreos, ¿no? Porque nos apunta hacia algo más allá. ¿A qué creen ustedes que está apuntando este retorno en lo espiritual? ¿Qué implicancias puede tener? No es una sola cosa. Ayúdenme, por favor. ¿Qué implicancias tiene para la teología bíblica el retorno? ¿Qué es el retorno? ¿Volver al Padre? ¿Volver a casa? ¿Restaurar la relación? ¿Ok? Nosotros no teníamos derecho de estar, somos de un olivo silvestre, dice Pablo, pero somos injertados. De alguna manera, estas 10 tribus dispersas representan las naciones en donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Y el llamado de Dios a volver, y esto también se menciona mucho y tiene mucha relevancia para interpretar Apocalipsis más adelante, porque se habla siempre de las tribus, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, nosotros somos de alguna manera en estas 10 tribus adquiridos, ¿o no? Retornados, reinjertados. Éramos extranjeros, éramos gentiles, pero ahora somos del pueblo, ¿o no? Sí, eso es importante saberlo. Entonces, todas estas figuras o todas estas, bueno, estos testimonios bíblicos que nos hablan de lo terrible que es el destierro, nos hablan justamente también de cómo nuestra vida sin Cristo estaba mal, ¿no es cierto? En pecado, perdida, terrible. Y es el Señor el que nos devuelve y el que nos llama de vuelta a casa. Hablando de la identidad, que es lo que un poquito se mencionaba allí, con Daniel 1, eh, los jóvenes tienen nombres hebreos que mencionan abiertamente a Dios. Dios es mi juez, Daniel. Ananías, bueno, en algunas Biblias sale sin H. Yahweh o Yahvé es misericordioso, o Jehová, ¿no? Misael, ¿quién como Dios? Azarías, Yahweh ha ayudado. Y los cambios de nombre van justamente a hacerles entender que ya no están en el lugar de su Dios, que los tiene, todo les desarraiga en lo que les han hecho, ¿no? Ahora el nombre de Daniel es Belsasar. Bel protege al rey o tiene que ver con la protección, ¿no es cierto? Em, Sadrach tiene que ver con este dios lunar, todo con divinidades babilonias. Mesac, quien como Aku, otro dios babilonio, y Abednego, ¿no es cierto? Este dios babilónico de la sabiduría, siervo de Nebo. Qué terrible debe ser tener un nombre, Dios me ha ayudado a ser siervo de Nebo. Qué terrible que te pongan ese nombre y que no tengas ninguna opción de cambio, ¿no es cierto? Y de que esta asimilación cultural sea tan violenta porque te sacaron de tu tierra, te sacaron de tu educación basada en la ley y la Torah, te están imponiendo y enseñando un nuevo idioma, te están dando nombres nuevos y te están dando una comida que ofende toda tu cultura religiosa, ¿no es cierto? Y por eso es que Daniel, dice el texto, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esto indica una decisión espiritual interna, no una presión externa. Entonces, la idea ahí en el hebreo es poner sobre mi corazón, esta es la marca sobre mí, ¿no es cierto? Yo no me voy a contaminar. Es una expresión de resolución profunda. Daniel no estaba reaccionando impulsivamente, no estaba siendo violento frente a sus captores, estaba estableciendo un principio de identidad espiritual. Y esto es muy importante verlo en el libro de Daniel, en el capítulo 1 específicamente, ¿no es cierto? Daniel nos muestra cómo vivir en una cultura pagana sin retirarse de ella, pero sin perder la fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Cómo vivir en este equilibrio, ¿sí? Él trabaja en el imperio, aprende el idioma, sirve al rey, pero mantiene límites espirituales claros. Por eso Daniel 1 funciona como un marco para todo el libro y el tema central aquí es cómo vivir fielmente a Dios dentro de un imperio que no reconoce a Dios, entendiendo que incluso, aunque no estoy en mi tierra, el Dios eterno sí está conmigo. Amén. Bueno, y eso es lo que hasta ahí vamos a llegar. Em,
él decidió no contaminarse, profanarse con la comida del rey. Y probablemente porque obviamente todo esto tenía que ver con comida no kosher, como diríamos hoy día, ¿verdad? La palabra ahí hebrea es gal y tiene que ver con contaminar, profanar, algo de tinte religioso en el fondo, ¿sí? Vamos a seguir hablando de Daniel la próxima clase. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias al Señor por ustedes. El Señor les bendiga. Nos vemos. Gracias por la paciencia.